Muy bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. Ya nos faltan unas pocas diapositivas y de ahí vamos a hacer el taller que vale 10 puntos. Entonces, jóvenes, atentos, no se vayan a perder esos puntos, ¿sí? Estábamos hablando de que para la colonización de parte de los países europeos hubieron causas sociales o demográficas. Y como les explicaba, esa causa es el crecimiento de la población. Pero también habían causas políticas, que eran la expansión territorial. Y aquí viene un gran problema. Entre las causas políticas era que los europeos querían que sus territorios sean cada día más grandes. Entonces ellos no estaban contentos con el tamaño que tenían sus países y ellos decían, tenemos que conquistar más tierras para que el territorio nuestro sea más grande. Entonces eso ya llevaba conflictos en Europa, porque entre ellos ya como que comenzaban a quererse invadir. Y de hecho, todo esto, jóvenes, ¿saben en qué terminó esto? En la Primera Guerra Mundial. Terminaron peleándose entre los mismos europeos por a ver quién invade a quién y quién es más fuerte que quién y quién es más poderoso que quién. Tremendo, ¿no? Toda la codicia los llevó a la Primera Guerra Mundial. Ah, ya, ok, listo, María Arellano. Si sucede alguna cosa con Zoom, luego pues te conectas a Edmodo para que hagas el taller o la tarea, mejor dicho, pero que la vamos a hacer en clase. Luego, jóvenes, habían causas ideológicas. Por ejemplo, el nacionalismo conservador que decía la superioridad, es decir, pensaban que unas naciones eran superiores a otras naciones. Ese complejo de superioridad que yo les decía que tenían los europeos. Bien, entonces los argumentos de superioridad y misión civilizadora apoyaban a Europa. Ellos pensaban que tenían una misión divina, que Dios les había encargado de ir a conquistar otros continentes, supuestamente para enseñarles a leer y escribir y para enseñarles la religión católica. Imagínense, pero ellos, a pesar de que la educación y todo eso pues está bien, pero los métodos con los cuales llegaron a invadir, a conquistar, esclavizar, matar y robarse las riquezas, eso para nada está bueno, para nada está bien. Miren, aquí tenemos las dos visiones que había en ese tiempo sobre este tema. Por un lado, había un autor, un diputado de Francia que decía que es preciso decir abiertamente que las razas superiores tienen un derecho sobre las razas inferiores y también es un deber sobre ellas, tienen el deber de civilizarlas. Imagínense lo que ellos, los europeos, pensaban del resto de culturas y de países de la Tierra. Ellos se consideraban superiores a nosotros. Miren, tremendo lo que dice ese diputado, ¿no? Terrible, tenaz. Pero también habían otros diputados que también abrían los ojos y decían, no, ustedes se quieren engañar, ustedes quieren justificar la masacre que van a ir a cometer. Ustedes quieren justificar aquí como para que no les dé cargo de conciencia. Quieren justificarse que dicen que tienen una misión y no sé cuánto. Ustedes quieren justificar una masacre, les decía. Y ahí está George Clemenceau que decía, raza inferior los hindúes, raza inferior los chinos, y este señor decía, no, no intentemos revestir la violencia con el nombre de civilización, no hablemos de derecho, de deber. La conquista que proponéis es el abuso puro y simple. Y este segundo autor es el que tiene la razón, jóvenes. Los europeos lo único que hacían era tratar de disfrazar todas las masacres y el robo de las riquezas de las colonias, trataron de disfrazarlo con algo bonito, como quien dice, tenemos la misión de civilizar, eso pensaban ellos. Miren, ¿qué les parece esta caricatura, jóvenes? Si de repente dijeron, vamos a repartirnos un continente, cada cual agarre lo que pueda. ¿Con qué derecho hicieron esto? Ningún derecho. Ellos no tenían ningún derecho de haberlo realizado. Simplemente su codicia los volvió ciegos y los convirtió en esos imperios que causaron tanta muerte, tanta esclavitud. Miren, jóvenes, por ejemplo, esto como ejemplo. Miren, si nosotros nos preguntamos por qué si África tiene tanta riqueza es tan pobre, jóvenes, el continente africano es uno de los más ricos del mundo por los recursos mineros, minerales que tiene, es impresionante. A veces nosotros pensamos en África y decimos, ah, no, pero ahí está el desierto del Sahara, son países pobres, ¿no? Vayan a ver la cantidad de petróleo que tienen esos desiertos.
y vayan a ver la cantidad de minerales. Además, todo el continente africano no es desierto. El desierto está en el norte nomás. Pero de ahí, en lo que es el África subsahariana, es decir, debajo del desierto del Sahara hacia el sur, hay inmensas selvas subtropicales, como acá el Amazonas. Entonces, Solo con miren, la flora y África es rico. Derlis, ¿puede repetir? Solo con la flora África ya es rico. Claro, solo con su flora y fauna África es inmensamente rico, no se diga con los minerales que tiene, los paisajes impresionantes. Pero qué pena, ¿no? Qué pena que las cosas y la historia y el mundo se haya configurado de esta manera, pudiendo haber creado un mundo mejor. La codicia nos ha llevado a lo que hoy en día vivimos. Tanta desigualdad y tanta injusticia en el mundo, jóvenes. Miren, España, por ejemplo, ahí está, lo de amarillos, esos eran los territorios de España. Lo de verde eran los territorios de España, de Italia. El color morado era de Francia y el color rojo Reino Unido. Miren, los dos imperios más grandes, el color morado y el color rojo, es decir, Francia y Reino Unido. Esos fueron los imperios más grandes. Luego está Alemania, que también tuvo su porción del pastel ahí, Portugal y Bélgica. Fíjense, esos fueron los principales países europeos. Y la forma Solo de... una pregunta. Sí, claro, Milka. A ver, el continente africano es rico, ¿verdad? Y pues obviamente está compuesto por muchos países. Entonces, los gobernantes de esos países, ellos de ley han de saber las riquezas que tienen. Por Y supuesto. si quieren supuestamente mejorar, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué no usan esos recursos para mejorar la producción comercial y salen a vender afuera y generan ingresos económicos dentro de ese país? Excelente, Milka. Eso es lo que un gobernante debería hacer. Usted lo ha dicho más claro que nadie, Milka. Si un gobernante sabe que su pueblo, su territorio tiene recursos, tiene riquezas, debería utilizar bien esos recursos para que la población salga de la pobreza. Pero lamentablemente, la corrupción de nuestros gobernantes contribuye a que nuestros pueblos sigan siempre en la pobreza. Así es. Derlis, tiene la palabra. Y le quería decir eso de Dominica. Tiene Ajá. cuenta también porque allá en África es uno de los países más peligrosos, no solo por los animales, sino por las guerrillas. Sí, ajá. Y era así, digamos, un presidente de cada país tenga sus riquezas de ley, meterse la soga al cuello. Así es. Sí, efectivamente, lo que dice Derlis, la presencia de las guerrillas y la violencia que existe en muchos países africanos, a los gobernantes también, para esos gobernantes, en vez de ayudar a mejorar la situación, la empeora. Entonces, Milka, a su pregunta, por un lado está la corrupción de sus mismos gobernantes. Por otro lado, Milka, en muchos de estos países hasta el día de hoy hay guerrillas muy poderosas y fuertemente armadas que desestabilizan a esos gobiernos. Pero, oh sorpresa, jóvenes, ahorita se van a caer ustedes como condorito para atrás. ¿Saben por qué? Porque a esas guerrillas que son sangrientas y que son terroristas, adivinen quién les vende armas a esas guerrillas. ¿Quién, Derlis? ¿Quién les vende armas? Estados Unidos. Exacto. Los países ricos, especialmente Estados Unidos y Europa, Y alemán. por supuesto. Países que Y, más venden. y con esas armas que los países ricos venden a esos grupos terroristas, esos grupos guerrilleros hacen la vida imposible a los gobiernos de esos lugares. Y así, Milka, aunque un país tenga minas de diamantes, minas de oro, minas de plata, ese gobernante no va a aunque fuera un gobernante súper bueno que quiera hacer el bien a su nación y que no fuera corrupto, ese gobernante lo tiene súper difícil. ¿Sabe por qué? Porque hay estos grupos de guerrillas fuertemente armados que le dicen, no, yo voy a controlar estas minas son mías. ¿Y saben lo que hace cuando esos grupos terroristas y guerrilleros explotan las minas? Venden los recursos minerales de esas minas, sea oro, plata, diamantes u otros minerales preciosos que sirven para la tecnología. Los venden esa materia prima a los países ricos, pero se los venden baratísimos.
y de forma ilegal a las fábricas de esos países ricos. Y muchas veces esos países ricos les pagan a las guerrillas con armas. Listo, tú me das una bolsita así de diamantes, listo, yo te doy 100 fusiles. Así funciona hasta el día de hoy África y sigue manteniéndose en la pobreza. Muy triste, jóvenes. Y, por ejemplo, las organizaciones importantes del mundo como la ONU, o sea, sabiendo eso, ¿por qué no hacen nada? Porque así es la hipocresía de muchos de los países ricos, Milka. O Milka, también cuando la ONU ha querido hacer algo, las empresas que tienen un poder gigantesco, las empresas gigantescas de estos países ricos, petroleras, mineras, etcétera, les callan la boquita a los delegados de la ONU. Y la ONU mejor no hace nada. Le voy a poner un ejemplo. La masacre de Ruanda. Ruanda es un país de centroafricano. Cuando yo he visto los documentales de esa masacre, jóvenes, solo me faltó ponerme a llorar. Qué tristeza, qué dolor ver eso. La masacre de Ruanda. En 100 días, una tribu, básicamente en ese país habían dos tribus dominantes. Los Tutsi, que tenían ciertas características físicas, eran altos, eh, y los Hutus, que eran de estatura más pequeña. Estas dos tribus entraron en combate en África. ¿Y por qué se odiaban tanto estas dos tribus? Se odiaban tanto porque cuando los franceses conquistaron esa parte, les enseñaron a los Tutsi que por ser más altos, que por tener la nariz así más puntiaguda, que por tener la cabeza de cierta forma, les enseñaron que los Tutsi eran superiores a los Hutus y hicieron que estas dos tribus se vuelvan enemigas a muerte. Y cuando los franceses ya no estaban ahí para controlar con sus armas la paz entre estas dos tribus, se masacraron entre ellos. Y los Hutus, que son la mayoría de estas dos tribus en Ruanda, los Hutus en 100 días mataron a cerca de 1 millón de personas a machetazos y a palazos. 1 millón de personas cada día mataban 10,000 personas a machetazos y a palazos. Ni siquiera tenían armas la mayoría de estas tribus. Con machetes y palos los mataban en las calles. Se metían a las casas de las otras tribus, les incendiaban las casas con los niños, con la gente adentro. Y todo eso a la vista y paciencia de la ONU, Milka. Y la ONU no hizo nada para detener la masacre. Y por eso hasta el día de hoy a Francia le echan en la cara por qué Francia tampoco hizo nada ante esa situación. A pesar de que después ya que se mataron más de 1 millón de personas, ahí, bueno, como que ya Francia quiso actuar, quiso hacer algo, pero ya mientras tanto se dio la masacre, jóvenes, 1 millón de personas. Miren, entonces, jóvenes, esta es la historia y hay que conocerla para saber por qué este mundo pues vive así y es tan injusto, ¿no? Entonces, jóvenes, con eso ustedes van a desarrollar una sola preguntita. Bueno, como les dije ya, también el resultado de toda esta injusticia que había hace 100 años fue que los mismos países europeos se mataron unos contra otros en la Primera Guerra Mundial. Miren a dónde los llevó la codicia. Terminaron en la Primera Guerra Mundial. Esta es la pregunta del taller, jóvenes. Una sola preguntita. Después de todo lo que han hecho los europeos invadiendo y saqueando continentes, ¿por qué tenemos monumentos de ellos en nuestros parques y avenidas? ¿Está bien o está mal? ¿Hay que quitar esos monumentos o hay que sigan esos monumentos? No hay problema. Esa es la única preguntita del taller, jóvenes. Entonces, no sé, si ustedes gustan, bueno, nos quedan 3 minutitos nomás, pero si ustedes gustan, pueden hacerlo ahora mismo, o si no, tranquilos, yo se las asignaría como una pequeña tarea para la próxima semana. Que creo, ¿cómo? Asistencia, sí me la puse. Ah, ya, sí, Derly, sí, sí, claro, sí, sí. No, y ya me acuerdo de usted porque usted participa también bastante. Y me gusta eso, que participen. Y así mismo quiero que todos, hay muchos estudiantes que participan muy bien en clase aquí. Y les felicito, así hay que seguir. Derlis Vera, ok. Entonces, jóvenes, creo, bueno, para que no entren en la presión y en el apuro, nos pasamos un poquito
el tiempo, No, pero ponga de asignación. Dime, Saulito. Que ponga de asignación. Ah, sí, Saulito. Miren, ya les voy a mostrar. A ver, claro. Miren, jóvenes, aquí en Edmodo ustedes van a encontrar esto. Dice tarea 1, primer parcial. Y dice resolver la pregunta planteada. Solo hay una preguntita. Entonces usted aquí ya sabe cómo tiene que hacer, ¿no? Abre el archivo de Word, responde la preguntita ahí y me la envía. Sí, no quiero que copien ni que consulten nada de internet, no. De lo que hemos conversado aquí en la clase, de ahí yo quiero que lo haga, ¿sí? Miren, aquí la compañera ya lo ha hecho, perfecto, ya ha hecho, aquí está su tarea. Entonces, más bien, esto va a quedar como una tarea y tienen tiempo de esta tarea hasta la próxima semana. Así que tranquilitos, pero claro, si la pueden hacer hoy mismo, mejor, jóvenes. Me harían inmensamente feliz si la hacen hoy mismo la tarea, pero no ahorita porque tienen otra clase, hoy ya no tienen clase. Ya no, yo Ah, ya ya, la ya. hice, ya terminé. Ah, ya, ya. Bueno, No, ya no, profe. ya, ok, ok. Entonces, si quieren, pueden hacerlo ahorita. Eso no les demora ni 2 minutitos o 3 minutitos. O si no, Profe, yo ya lo terminé tranquilos. Sí, o si no, tranquilos, pueden primero almorzar y de ahí más tardecito la hacen a la tarea. No hay ningún problema, ¿sí? Dime, Emiliano, ¿me iba a decir algo? yo ya lo terminé. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, joven, mire, Emiliano ya la hizo ahorita en 2 minutos. Excelente, hágala nomás y envíe. Esa respuesta no quiero que sea ni corta ni larga. Yo simplemente quiero que salga de su corazón y de su mente lo que usted ha comprendido de este tema y lo que usted piensa. Eso me interesa, nada más. No quiero que consulte en ninguna parte. No, no. Así me escriba una línea, pero que sea lo que usted piensa. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos ya para terminar una preguntita de Gary, también nos dice, porque eso marca la historia, dice, la historia del país. Y si no hubiera pasado eso, capaz no serían lo que ahora son. Ajá, exacto, exacto, Gary. Lo que sucede en la historia marca ese país para siempre. Si en el pasado no hubieran ocurrido estos acontecimientos tan nefastos, probablemente en esos lugares hoy en día habría más paz y menos hambre, menos violencia. Ojalá, jóvenes, que estas lecciones que nos da la historia nos enseñe realmente cómo funciona el mundo y nos enseñe el valor de la paz. Profe, pero si los españoles no hubieran venido a conquistar aquí a Latinoamérica, probablemente no estuviéramos aquí, creo yo. Probablemente no tuviéramos al menos el desarrollo, aunque sea poquito desarrollo que tenemos, pero al menos algo tenemos de desarrollo, de civilización, de tecnología, ¿no? Por lo menos por ese lado es la parte positiva, ¿no? Hay una parte positiva, pero Milka, por esa parte positiva hemos pagado un precio muy caro. Tanto los que somos mestizos o los que fueron nativos indígenas americanos o las personas que trajeron como esclavos de África, hemos sufrido a sangre viva el precio que nos ha tocado pagar por esto. Así que bueno, esa es nuestra historia y no podemos hacer nada para cambiar el pasado, pero sí podemos hacer mucho para tener un mejor futuro. Y eso lo podemos hacer estudiando y preparándonos bien. ¿Sí? Listo, mis jóvenes, un placer haber compartido con ustedes esta clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, que pasen muy bien. Chao.